Conversamos de política y de actualidad esta mañana en Mesa Central. Constanza Martínez estuvo más temprano. Tati Clima está. Constanza Miré para allá y pensé en Constanza Martínez. No, Tati Clima. Isabel Pla. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El tono del gobierno, el tono de la oposición. El ministro Quirós le tocó una buena ayer, anunciar la baja de las bencinas en 100 pesos para el jueves. Presto y oportuno, ¿eh? Rápido. Sí, sí. Nada de cosas. Estaba esperando la oportunidad. Jaulas se abrían, pues. Y al mismo tiempo se agarró con Mario Marcel. Sí. Pero era más o menos por lo del kiosco. ¿Ustedes creen, se sorprenden con lo belicoso que ha sido el traspaso mando cuando viene el gobierno más de izquierda que hemos tenido desde los 90 y asume el gobierno más de derecha que hemos tenido desde los 90, que bailan en barrios distintos a lo que bailaba Piñera y Bachelet? Sí, había mucha más cercanía. Además, una historia más o menos común desde los 90 en adelante, democracia a los acuerdos mediante, ciertos consensos respecto de cómo se entrega el mando. Aquí están en la antípoda y aquí no son adversarios políticos, aquí yo estoy seguro que se ven como enemigos políticos, ambos sectores. Enemigos, o sea, en privado no se tragan, se creen infumables. Esto a partir del primer proceso constituyente se emporcó mucho más. Yo creo que casi es producto de ese performática de la izquierda y la omisión de otra izquierda que ahora recién está diciendo, parece que no estábamos tan bien en lo cierto en ese tiempo. Les recomiendo que lean el libro de Marian Basso, buenísimo. Y bueno, entonces a mí la verdad que estoy viendo lo que está ocurriendo nomás. Tati Clima. Mira, la verdad es que, Quique, tú tienes razón, pero encuentro que es pésimo para el país. Pésimo, sí. ¿Ya? Yo, la verdad es que recuerdo haber sido jefa de prensa de un ministro que tampoco era un ministro muy tranquilo y de declaraciones muy templadas, como era Nicolás Aguirre, pero ninguna tenía el nivel de odiosidad de lo que vemos hoy día. Básicamente, Izaguirre era un tipo bien duro con los empresarios, con los que le decían que si le subían los impuestos iban a ir del país. ¿Se acuerdan de cuando les dijo, bueno, si no les gustan las reglas del juego, están abiertas las puertas para entrar y para salir? Pero bueno, pero hoy día vemos algo que en realidad está por debajo de lo que uno requiere de ministros de Estado, Quique, básicamente. Yo creo que el ministro Quirós tendremos tiempo para evaluarlo más allá de su temperamento, que nos puede gustar o no, pero si él termina haciendo una buena reforma y termina yéndole bien, no habrá más que felicitarlo por su trabajo. Pero lo que me parece que es totalmente dañino es ver al otro como un enemigo, sobre todo cuando el otro representa un gran porcentaje, no una mayoría, pero un gran porcentaje de chilenos y chilenas. Entonces me parece que ese nivel de encrispamiento hoy día, y mira, incluso lo voy a enlazar con mi joyita, incluso eso también le genera a las personas en la casa una cuestión de, estas personas no están legislando, están peleando en el barro. Entonces, básicamente, es poco posible ver lo que decía la Lucía, ¿no? O sea, la Isabel, disculpa, que era cómo veías hasta el final del camino algo, una perspectiva de solución cuando están todos solamente peleando. Isabel Pla. Oye, varias cosas. Yo creo que para mirar lo que plantea aquí, que es cierto el panorama, el escenario, las disputas, Gabriel Boric saliendo a hablar antes de los 3 meses de haber salido ni más ni menos que de la moneda y todos estos elementos que van armando este escenario, hay que remontarse a los últimos años. O sea, no podemos hacer un análisis desde el 11 de marzo en adelante. Yo creo que ambos sectores, porque hoy día sí que es pasta o pollo, porque los sectores del centro se han ido plegando o hacia la centro izquierda o hacia la centro derecha, ¿cierto? Hoy día sí que es pasta y pollo. Ambos sectores representan visiones que son irreconciliables a partir del proceso constituyente, porque ese proceso, en el fondo, lo que hizo fue desnudar visiones que no tienen conciliación. La concertación con la derecha de esos años tenía visión, no compartían visión, pero habían puntos de encuentro, ¿cierto? Yo creo que el tema del libre mercado, por ejemplo, el tema de la solidaridad, el compromiso para derrotar la pobreza, eran puntos donde se encontraban. Hoy día no existe nada de eso, o sea, son visiones irreconciliables. El gobierno de José Antonio Kast es consecuencia justamente, ¿cierto?, de una izquierda a la que se plegó
la centroizquierda, que extremó sus posiciones en todo sentido y fue generando también una sensación de inseguridad. Yo creo que eso está muy representado en el 62% del rechazo. Y yo escuchaba esta mañana a Constanza Martínez, esto no es personal, asumo que ella está hablando en nombre del Frente Amplio, que no es cualquier partido político, es el partido del expresidente Gabriel Boric, es el partido fundante del gobierno que acaba de terminar el 11 de marzo. Y primero me parecía que tenía que encontrar cómo sacar del sombrero cosas para criticar al gobierno. Bueno, había un relato ordenado, digamos, que expusiera la visión del Frente Amplio. En segundo, le reprochaba al gobierno el tono confrontacional y que no atendía los indicadores. El Frente Amplio, que nació, se formó y gobernó, ¿cierto?, a partir de una retórica totalmente confrontacional y además, con todo respeto, nunca le hizo caso a la evidencia. Nunca me voy a olvidar de la frase de Giorgio Jackson poco antes de que Sebastián Piñera desembarcara en su segundo gobierno. En un foro de educación estaba María José Castro, la subsecretaria. Está bueno ya que en Chile superemos la evidencia. Esa fue su demostración, ¿cierto? Su posición. La evidencia no importaba. Entonces, yo creo que es difícil y es casi un ejercicio inútil llamar a la responsabilidad a la política. Yo creo que más bien es importante que vayamos que la ciudadanía vaya comprendiendo y ya ha comprendido, yo creo que el proceso constitucional marca un antes y un después, lo que significan ambos mundos. La mayor responsabilidad hoy día la tiene el gobierno. Siempre los gobiernos, lo he dicho cuando he sido oposición y cuando he sido como hoy día más o menos digamos oficialista, podríamos decirlo, el gobierno siempre va a tener la mayor responsabilidad porque el poder de un gobierno es incontrarrestable. Está en la moneda, pero también está en cada rincón del país. ¿Tati? No, o sea, básicamente le encuentro razón a la Isabel, pero creo que igual el ambiente es intolerable. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero hay ratos en que la actualidad y el recorrer de los días se torna insoportable. Ministros peleando. Ahora, con respecto a lo de Constanza Martínez y el Frente Amplio, hay evidentemente, hay que hacer más allá de algunas cosas que encontré que Constanza defendió bien, como es el tema de las salas cunas y eso. Evidentemente hay un tema de relato de la oposición que todavía no está acabado. Todavía ni siquiera hemos logrado saber cómo va a funcionar esta oposición, si va a funcionar junta. O sea, todavía hay muchas cosas que pensamos que se iban a resolver más rápidamente que no se han resuelto. Y en ese sentido, más bien lo que uno esperaría, sobre todo del Frente Amplio, es que dadas las dificultades que también tuvo el Frente Amplio en el inicio del gobierno del presidente, del que fui parte también, para ser honesta, el nivel de la crítica fuera otra, básicamente, porque pucha que costó. Llegar a un gobierno sin mayores experiencias, darse cuenta de lo difícil que era gobernar. Entonces, la verdad es que la crítica se torna a rato un poco irracional, ¿no? Yo ayer escuchaba a un señor que en medio en talla o no, en algún programa estos que le preguntaban algo y él decía... hace 4 años decía, llegaron los jóvenes sin experiencia y ahora llegaron los viejos sin experiencia. Entonces, básicamente, si vamos a seguir en esa discusión, es como, la verdad, no es constructivo. Yo creo que al Frente Amplio le hace falta todavía construir un relato, espero que estén en eso, y evidentemente han pasado 100 días, la oposición lleva 100 días siendo oposición, pero claramente aquí hay una dificultad para juntar ese relato. Ahora, la pregunta es si este tono, el tono que está imperando y que le molesta a la Tati, yo creo que nos molesta a un montón de gente, ¿es parte del ethos del gobierno o es una equivocación del gobierno? No, yo creo que es parte del ethos. Tal como es parte del ethos del Partido Comunista y de ciertos sectores del Frente Amplio de ir siempre a la disputa. Hay una cuestión ahí de una cancha donde se sienten bien, de una manera de actuar en política que consideran la adecuada, defender la idea. Bueno, ahí viene la derechita cobarde. Los valientes son uno. Y por el otro lado, el PC es lo mismo, con su nicho negándose todo contraintuitivo, además, tratando de cambiar Naín Retamal, cuando dice esto está pero totalmente contra el sentido
de los tiempos, pero en Constanza fin, Martínez dijo que era un error táctico, claro. que era una equivocación táctica. Pero que le parecía que el tema tenía que discutirse. Sí, pero que no era el momento para abrir la discusión. Digamos. Claro, pero esto yo, si me O sea, dicen, reconoció que le habían regalado al gobierno una oportunidad. Digamos. claro, no, te digo, si a mí me dicen si esto se va a mantener 4 años, te lo firmo al tiro. Yo creo que esto no va a cambiar por la posición que hay. Yo noto a ver, pueden Isabel, ser a claro. lo mejor los brotes verdes de arena y después los siguientes ministros de Hacienda, pero noto algunos cambios, algunos contrastes, algunas diferencias entre el socialismo, o sea, el PS, el PPD, e incluyo la DC. Noto una distancia, marcando algunas diferencias con el bloque más duro, PC Frente Amplio. Por ejemplo, a mí me parece que esta mesa que están, este documento, ¿cierto?, de contrapropuesta para el gobierno, la ley de reconstrucción, sin perjuicio que van a votar en contra de la idea de legislar, al que no se han sumado ni se va a sumar el Frente Amplio y el PC, me parece que es un punto. 2, en el tema Naim Retamal también marcaron una distancia de fondo y de forma, o sea, no es el momento, pero tampoco, digamos, se allanaron, ¿cierto?, como es el caso del Frente Amplio, a conversarlo en unos años más, o sea, la ley está, tuvo los votos, tuvo, ¿cierto?, la iniciativa de nuestro gobierno y se mantiene. Y notó también ayer con Salacuna también una diferencia. O sea, cuando uno escucha a los parlamentarios critican, por supuesto, la indicación, pero la critican en el sentido de hay muchas cosas que negociar, hay muchos datos que ver. En cambio, cuando uno escucha al Frente Amplio y alguna diputada del Partido Comunista es esta reforma no se hace cargo. O sea, empiezan con la retórica gruesa, ya la consigna, digamos, de los súper ricos, los privados, Ahora, el lucro, ojo, etcétera. Había solo Pero- 2 parlamentarios de oposición ayer en la moneda. Solo Sí, 2. bueno, eso habría que preguntárselo a, Sí. no sé, a los encargados de la presidencia, me imagino. No, se había invitado. Sí. estaban A mí me todos habría invitados. encantado que me conviaran entre paréntesis, ¿cierto? Ahora. Quiero, Ahora. aprovecho de decirlo. No, me habría gustado mucho que nos hubieran invitado, ¿cierto? Porque nos tocó la tarea con la Mónica Salaquet de impulsar Eso se ha perdido un poco, ¿ah? 2 reformas y de mantener el tema además en la agenda. Así que, pero no importa, igual voy a respaldar la indicación y a colaborar ¿Qué es en lo lo que sea para que el proyecto, para que se convierta en ley. ¿Qué es lo que se perdió? Se ha perdido eso y yo creo que tiene que ver con esto de la crispación. Yo me acuerdo haber estado, cuando todavía trabajaba con el presidente Boric, se promulgaron o algunas leyes o se hicieron cambios importantes y la gente en presidencia invitaba a los exministros de Piñera, exministros de Lagos, si es que venía de Bachelet. Iban. Asistían. Iban. O sea, se ha perdido por lado y lado. Se ha perdido por lado y lado, o parlamentarios, por ejemplo, muchas veces no fueron, pero los parlamentarios que eran parte de las mociones parlamentarias que se aprobaban se invitaban, y eso se ha perdido. Ahora, cuando el Quique dice que cree que esta crispación es parte del etos, yo creo que sí, que no, y creo que porque entonces no sé cuál es el etos. El etos era, va a estar todo bien, vamos a llegar porque sabemos hacerlo todo, y ahora el etos es, está todo tan mal que no somos capaces de ni siquiera trazar un camino hacia... Entonces, me confunde No, eso. Claro, la pregunta es cuál es la naturaleza del ¿Cuál es la gobierno naturaleza finalmente. finalmente? ¿La del escorpión o la de la rana? Por lo que he reporteado y por lo que uno conversa en público y en privado, más en privado, es que hay una versión profunda entre PC Frente Amplio y Republicano. No veo por dónde van a conversar algún Y día. que no tienen ni que hacerlo. Y lo malo, que estos dos, Republicanos Nacional Libertario y PC y Frente Amplio, ¿qué hacen? Mueven a los otros dos hacia los lados, porque Sí, claro. ¿qué va a hacer ahora? La acusación constitucional, por ¿va a ejemplo. empezar el socialismo democrático a llegar a acuerdos más allá del Frente Amplio y el PC con el gobierno? No, pues no puede, pues lo horquillan y le quitan el público. Entonces, los dos polos están moviendo como magnetos a los que están al centro, y centros que les fue como les fue en las primarias. O sea, Pero mira, en la elección. Sí, cuando en tú la primera dices- vuelta. no es cuando que tú vienen dices de... En la primaria y en la primera vuelta. Cuando tú dices que quizás esto va a durar los 4 años, yo quizás creo que si este nivel de crispación sigue y en las encuestas, pase lo que pase, sigue habiendo desencanto de la gente, puede que cambie. Porque yo creo que un gobierno, si solo va al choque
y una oposición que solo va al choque, y esto redunda en desesperanza, en la gente que pierde confianza en que el futuro va a estar mejor. O sea, esa caída para mí es la más profunda. Claro, pero me dicen a mí, pero Boric negoció la reforma de pensiones, pero no negoció con republicanos. Pero a ver, a ver, No, pero lo que yo solo lo que quería terminar con eso es, cuando tú empiezas a ver a través de varias encuestas de que el ciudadano quizás no pierdes tanto apoyo, pero en realidad ya no confía mucho que las cosas van a estar mejor, uno esperaría que los partidos políticos y el gobierno digan, chuta, algo, o sea, si ya tenemos a la gente desencantada, hagamos algo. No, pero es que mira, Por último, para que esto de alguna manera repunte. es que Quizá el aquí plan. hay una aritmética que se nos olvida y ahí sí que el cambio, una modificación al sistema electoral importaría. La aritmética es que la política son elecciones, Sí. ¿cierto? Y las elecciones, al menos las del Parlamento y las de la primera vuelta presidencial, siempre se fundan en una base. No es como antes con el sistema binominal o antes del 2010, ¿cierto? No se le hablaba a una base del 20%, el 25%, sino que la narrativa política le hablaba a la mayoría. Claro, Entonces, cuando uno dice, tenía pero los incentivos para ser mayoritario. la mayoría quiere el diálogo, quiere conversar, es lo que uno ve en la encuesta CEP, en todas las mediciones, pero está muy bien, eso se dice en la plaza pública, pero a la hora de votar, ¿cierto? Se ha instalado una tendencia que es en todo el mundo, no es solamente en Chile, a votar por lo tuyo. Entonces, cuando yo veo una diputada del norte, que no me acuerdo cómo se llama, del Partido Republicano, que vuelve a decir, que yo creo que no ha leído la acusación constitucional contra Grau, vuelve a decir, la gente está cansada de la moderación. Eso es cobardía. Entonces yo quiero preguntarle a la derechita cobarde cómo va a votar esta acusación, si va a probar que tiene o no tiene las que les dije, digamos, le faltó decir a la nortina. Entonces Ahora van a votar van a votar a favor. Oye, y te puedo asegurar que tiene 150.000 likes en Instagram, En su posteo. ¿cierto? Y 250.000 visualizaciones en TikTok, y en la próxima elección la va a romper. Al final, hoy día se impone la aritmética de la elección, con un sistema además apoyado por las redes sociales que no favorece la conversación. Yo le voy a decir que todavía hay mucha gente que cree que la reforma previsional le costó la elección presidencial a los partidos de Chile Vamos. Fue una buena reforma, fue un ejercicio muy importante, cerramos por un buen tiempo un tema que nos traía intranquilos, ¿cierto? Pero es probable y ahora una parte de la que cotización va si no le costó la a elección cuna. presidencial, le costó por lo menos, ¿cierto?, varios puntitos en la primera vuelta a No, Elin Matei. solamente yo sé que es súper utópico lo que digo, pero uno esperaría, como dice bien la Isabel, que cuando uno gobierna o cuando uno está en la oposición en cargos como los de parlamentarios, que son quienes definen, estuvieran dispuestos a perder algunos votos por sacar adelante reformas como la reforma previsional, aunque eso les cuesta un par de votos, porque la verdad es que si esto va a ser griterío y sin filtro y grosería para ganar un par de puntos, para ganar una reelección, pucha, en realidad poco avanzaremos. Ahora respecto de las sensaciones de las personas que hacen mover el péndulo político de los gobiernos, estos grupos, Frente Amplio, PC y Republicano, ojo, porque el gobierno de Boric, sabiendo que se le venía una paliza, bueno, lo sabían de repente, que es peor, con el proceso constituyente, nunca le pusieron un parelé, se dieron cuenta en marzo de las cosas que tenían. O sea, pero ahí, y solo diré esto, habrá que ver responsable, pero de que el presidente Boric estaba preocupado de lo que se había transformado la convención, lo estaba. Ya. ¿Ya? Pero siguieron pero hubo instrucciones para que se lograra llegar, no a intervenir, pero por último a decir, oye, bajen, claro. y ahí hubo gente que no o sea, hizo se dio esa pega. cuenta que el apruebo estaba en riesgo. Sí. Se contará esa historia en algún momento. Yo Recomendaciones. escribiré un libro algún día. Muy y bien, daré Tatiana Clima, muy Storytel. bien. Se leerá. Exacto, la versión Patel. audiolibro en Storytel. Muy bien, Kike, muy corporativo. Me gané el Dicho bono. todo esto, se ganó, listo. Recomendaciones para el programa de hoy. Tati Clima. Oye, para los que somos más añosos, ¿vieron Cabo de Miedo alguna vez? Uy, Sí, y vi estoy que la viendo ahora. subieron de nuevo. No, es Hay un dos, remake. hay dos versiones fílmicas. Oye, pero una que estoy viendo, lamentablemente tiene esta cuestión que suben un capítulo a la semana, Ay, entonces no, solo yo logré me ver engancho 3. con ese y Pero es una serie que está en Apple TV, se llama Cabo de Miedo. La produce además Scorsese y Spielberg. Ah, ¿Ya? Y la protagoniza Bardem en un papel
terrorífico, es violenta, pero es realmente una tremenda serie. Oye, Oye, Ay, Bardem, está- ¿cuándo te está- damos más miedo está Bardem? hecha serie, ¿No es eso País lo para encuentro Viejo? muy bueno. ¿No es País para Viejo? En Los Menéndez, que tenía dos pelucas. Sí. No, en Los No, Menéndez pero a es mí que- me da pánico. no, es que ahora es Ah, una bueno. cosa espantosa. Pero lo que quiero recomendar, bueno, ya lleva 3, está De en miedo. Apple TV, todos los viernes suben un capítulo y está súper bien hecha, súper bien actuada. Bueno, si la produce Spielberg y Scorsese, vale la pena verla. Sí, recordemos que Martín Scorsese hizo la segunda Sí. versión fílmica de Cabo de Miedo, que es la historia de un un político. expreso, no, de un expreso que, Que no sale muere nunca. a buscar al abogado que lo defendió mal. Ese es como ese es el rollo. Sí. Y Robert De Niro era el malo. Po. Robert De papel Niro. Javier Bardem Malo. Así lo mismo. hacía Robert De Niro. Mm. Película del año 91. Isabel Pla. Mi recomendación es este regalo que te mandó la presidenta de la Fundación Estantauco, Piñera Morel y presidente Piñera, con esa tarjetita cariñosa. Esa es mi Sebastián recomendación. Piñera Echenique en 50 voces globales. Venía un adelanto en el Mercurio, me Tenía parece. un adelanto en El el domingo, Mercurio, ¿no? el libro ya salió a la venta, me parece que está en los, debe estar en los mesones, pero también en los espacios digitales, va a tener próximamente, o no sé qué tan próximamente, un lanzamiento. Es un libro que se hizo con Ediciones Bucel, la editora principal es Magdalena Piñera. 50 personalidades del mundo, ¿cierto? Escriben sobre Sebastián Piñera, su trayectoria, de su altísimo vida, nivel, ¿eh? de muy alto nivel. O sea, está Bill Clinton, Macron, Lula Silva, No, impresionante. Ana Botín. O sea, realmente son 50 personalidades del mundo y varios de Latinoamérica, Macri, Duque, pero también personajes como del mundo de la academia, como Ferguson. Daniel Novoa, Domingo Cavallo. Exactamente. Rodríguez Zapatero no está. No, Rodríguez Zapatero Tampoco iba a estar. está sacándole brillo a la joya. pues. Vicente Fox. Neil Vicente Ferguson, Fox, sí. Andrés Tevez. Está buena. Sí, y muy Ya, lindo muchas libro. gracias Es por el un regalo. esfuerzo bien grande, pero además un libro interesante. Con Isabel Pla, con Tati Clima, con Quique Mujica. Gracias por el programa de hoy. Buenos días. Chao, que estén Gracias bien. Chao, por que el estén regalo bien. también del libro de 50 voces globales, Sebastián Piñera Echenique.